Lección 11. Fenomenología del conocimiento. La actitud idealista en el problema metafísico es realmente tan difícil, tan fuera de los cauces habituales de nuestra presentación ante el mundo, que conviene una y otra vez insistir sobre la necesidad de acomodar nuestra manera de pensar a esa insólita, difícil, antinatural actitud. El idealismo tiene como obligación anteponer toda cuestión metafísica una serie de reflexiones previas. Estas reflexiones sobre el idealismo esconden una parte de la psicología. Todas estas reflexiones tratan unas veces del pensamiento como vivencia del yo como el que vive los pensamientos. Esto es, pues, psicología pura. Las cuestiones de si el objeto existe o no son cuestiones de lógica y ontología. Si se ve desde afuera, el idealismo implica necesariamente que la filosofía se inicia por una reflexión lógica y psicológica acerca de los pensamientos y de sus objetos. Todo pensamiento que piensa un objeto pretende expresar lo que el objeto es, o sea, pretende conocer el objeto. Nuestros pensamientos de los objetos son conocimientos de ellos. Toda actitud idealista empieza por la teoría del conocimiento, la epistemología. Es importante preguntarse, ¿qué es el conocimiento? No es una respuesta teorética, sino que es una mera y simple descripción fenomenológica. Vamos a emprender ahora la descripción fenomenológica del conocimiento. Fenomenológico quiere decir que se arranca el conocimiento de todas sus contingencialidades históricas, de todas sus relaciones existenciales o no existenciales, que nosotros le ponemos entre paréntesis. No nos referimos a la física ni a la biología, etc. Simplemente vamos a intentar descubrir lo que queremos decir cuando pronunciamos la palabra conocimiento. Al aislamiento de un hecho, de una significación, a este aislamiento de algo cuyas amarras con el resto de la realidad cortamos, cuyos problemas existenciales dejan de interesarnos, a ese algo entre paréntesis, es a lo que se le llama fenómeno. Y entonces, la descripción de ese algo cortadas así, las amarras con la realidad, la historicidad, la existencialidad y aún la posibilidad, la descripción de ese algo convertido así en puro fenómeno, lo llamo descripción fenomenológica. Los primeros elementos en el conocimiento son el sujeto pensante, el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Todo conocimiento, cualquier conocimiento, ha de ser un sujeto sobre un objeto, de modo que la pareja sujeto cognoscente objeto conocido es esencial en cualquier momento. Nunca puede fundirse el sujeto en el objeto y el objeto en el sujeto. Para que exista el conocimiento, debe ser siempre una dualidad y a su vez una relación. Esta relación es correlativa. El sujeto es sujeto para el objeto y el objeto objeto para el sujeto. Pero además es irreversible. La izquierda se convierte en derecha cuando la derecha se convierte en izquierda. No hay posibilidad de que el objeto se convierta en sujeto o que el sujeto se convierta en objeto. En dicha relación, el sujeto hace algo. Ese algo consiste en salir de sí hacia el objeto. El sujeto da de sí un pensamiento del objeto. El objeto va hacia el sujeto, se imprime en el sujeto, pero no en todo el sujeto, no en la totalidad del sujeto, sino en forma tal que produce una modificación en el sujeto. Dicha modificación es el pensamiento. Ahora hay un tercero, que es objeto, objeto y pensamiento. El pensamiento es, pues, producido por una acción simultánea del objeto sobre el sujeto y del sujeto al querer ir hacia el objeto. Está el sujeto pensamiento, que es la modificación que el sujeto ha producido en sí mismo al salir hacia el objeto para apoderarse de él. El objeto pensamiento, que es la modificación que el objeto al entrar en el sujeto ha producido en los pensamientos de éste. Y el pensamiento, que es producido por una acción simultánea del objeto sobre el sujeto y del sujeto al querer ir hacia el objeto. El objeto es trascendente hacia el sujeto. El objeto es trascendente en cuanto que la relación de conocimiento lo considera como trascendente, pero en sí y por sí metafísicamente hablando, el objeto no es objeto para el sujeto, sino en tanto y cuando empieza a ser conocido. El objeto que no sea objeto para un sujeto no es objeto. El objeto dentro de la correlación es ya trascendente, porque la correlación es irreversible y porque el objeto permanece siempre a la distancia, mediatizado por el pensamiento. Y entonces,
El último elemento del conocimiento que se nos propone en nuestra descripción fenomenológica es el de la verdad del conocimiento. En este caso, la verdad del conocimiento consiste en que el conocimiento concuerde con el objeto, o consiste en que la relación del conocimiento, el pensamiento formado por el sujeto, en vista del objeto, concuerde con el objeto. No hay verdadero conocimiento más que el conocimiento verdadero. El conocimiento falso no es conocimiento. Un problema que no está comprendido dentro de la descripción fenomenológica del conocimiento es el de la certeza de la verdad. La concordancia del pensamiento con el objeto no es criterio de la verdad, es la verdad misma. El criterio como método para buscar la verdad hay muchos y muy variados. En la teoría del conocimiento tiene tres limítrofes: la psicología, la lógica y la ontología. La psicología trata del sujeto y del pensamiento como vivencia del sujeto. La lógica trata de los pensamientos como enunciaciones, no en cuanto a vivencias, sino en cuanto son vivencias que enuncian algo de un objeto. Y la ontología que trata de la correlación sujeto-objeto. El problema de la teoría del conocimiento es dar respuesta de un punto de vista pretendiendo ser otro. Por ejemplo, la noción de esfera. La noción de esfera puede contarse de dos maneras. Puede decirse que la noción de esfera se origina de las innumerables veces que en nuestra vida hemos percibido piedras redondas, cantos rodados, en el fondo de los ríos. Esto es la psicología. O puede ser, la noción de esfera se origina de media circunferencia que gira alrededor de un diámetro. Esta es, pues, lógica.